Hola, mi nombre es Ahmed Mohammad Abdul Khalik, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UBA del núcleo de San Antonio de los Altos, y esta es mi presentación de redes neuronales acerca del aprendizaje supervisado en redes neuronales artificiales. El aprendizaje supervisado es una técnica para deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento consisten de pares de objetos. Un componente del par son los datos de entrada y el otro los resultados deseados. La salida de la función puede ser un valor numérico o una etiqueta de clase. El objetivo del aprendizaje supervisado es el de crear una función capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de entrada válida después de haber visto una serie de ejemplos. Los datos de entrenamiento, para ello, tienen que generalizar a partir de los datos presentados a las situaciones no vistas previamente. En esta presentación hablaremos de las primeras redes neuronales artificiales. Perceptron, que fue la primera red neuronal artificial especificada con toda precisión y orientada computacionalmente, Adalin y Madalin. De modo adicional hablaremos de las redes multicapa y las aplicaciones de las redes de aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado en la red Perceptron. La arquitectura del perceptrón, llamada mapeo de patrones, aprende a clasificar modelos de aprendizaje supervisado. Los modelos que clasifica suelen ser generalmente vectores con valores binarios, 0 y 1, y las categorías de la clasificación se expresan mediante vectores binarios. El perceptrón presenta dos capas de unidades de procesadora, y solo una de ellas presenta la capacidad de adaptar o modificar los pesos de las conexiones. La arquitectura del perceptrón admite capas adicionales, pero estas no disponen la capacidad de modificar sus propias conexiones. El perceptrón presenta dos capas de unidades procesadoras y solo una de ellas presenta la capacidad de adaptar o modificar los pesos de las conexiones. La arquitectura del perceptrón admite capas adicionales, pero estas no disponen la capacidad de modificar sus propias conexiones. La red neuronal más simple construida con perceptrones tiene por lo menos dos capas. Una capa receptora de entrada en la que la salida de cada neurona reproduce simplemente su entrada, y una capa de salida formada por perceptrones como los descritos, totalmente conectados con la capa de entrada a través de líneas de comunicación con conductividades o pesos ajustables. Las limitantes más grandes del perceptrón es que, aunque puedan construirse redes neuronales de varias capas con él, no permite más que una sola capa de pesos adaptativos. Modelos de neurona Adelin y Madeline. La arquitectura de Adelin fue creada por Bernard Widrow en 1959. Utiliza un dispositivo lógico que realiza una suma lineal de las entradas y genera una función umbral para todo el resto de dicha suma. La arquitectura Madeline, creada también por la misma persona, presenta una figura constituida por dos o más unidades Adelin. A lo largo del tiempo se han estudiado diferentes variaciones de los algoritmos de aprendizaje de la Adelin y Madeline, y entre las aplicaciones investigadas destacan, entre otras, filtros adaptativos de eliminación de ruido y reconocimiento de patrones de señales. Sin embargo, desde los primeros experimentos con la Adelin y Madeline, se constató la capacidad de clasificar patrones linealmente separables, presentando la misma limitación que el perceptrón, la carencia de un método que ajuste más de una capa de peso. Estructura Adelin. La unidad procesadora, representada por un círculo con el símbolo sumatorio, implementa una función umbral. Las conexiones de cada una de las entradas tienen asociadas un valor de ponderación llamado también peso Wi. El mecanismo de ajuste de los pesos consiste en utilizar la diferencia entre el valor de la salida y el valor esperado.
La salida de la unidad Adalin es más o menos 1, a diferencia de la arquitectura del perceptrón que solo permite los valores 0 y 1. El entrenamiento se realiza presentando repetidamente una serie de parejas de entradas y salidas. El objetivo del Adalin durante el proceso de la adaptación es producir la salida deseada como propia suya. Estructura Madalin. El sistema Madalin tiene una capa de unidades Adalin que están conectadas a una simple unidad Madalin. En la figura siguiente se muestran 4 unidades en la capa de entrada, 3 unidades Adalin en la segunda capa y una unidad Madalin en la tercera capa. Las conexiones entre la capa de entrada y la capa de las unidades Adalin tienen asociados un peso ajustable por cada una de ellas. Sin embargo, las conexiones entre la capa Adalin y la unidad Madalin no tienen asociado ningún peso. Cada unidad Adalin transmite su salida menos o más 1 a la unidad Madalin. La Madalin emplea una regla de mayorías para obtener su salida. Si la mitad o más de las unidades Adalin presentan un valor de salida de más 1, entonces la salida de la Madalin es más 1. En caso contrario, el valor de salida de la red Madalin es menos 1. El entrenamiento de los sistemas Madalin es similar al entrenamiento de las Adalin. El conjunto de entrenamiento es un conjunto de patrones de entrada emparejados con las salidas deseadas. Una vez que se presenta el patrón a la entrada, el sistema Madalin calcula su salida y a continuación se compara con la salida deseada. Los pesos son modificados después de que cada patrón sea presentado a la entrada del sistema. Redes neuronales multicapa. Las redes multicapas se forman con un grupo de capas simples en cascada. La salida de una capa es la entrada de la siguiente capa. Se ha demostrado que las redes multicapa presentan cualidades y aspectos por encima de las redes de una capa simple. En la siguiente imagen se muestra una red de 2 capas. Redes neuronales multicapa. Durante muchos años no se obtuvo ningún tipo de éxito en el diseño de algoritmos de entrenamiento de redes multicapa. A partir de la comprobación de la severa limitación de los sistemas de una capa, el mundo de la computación neuronal entró en un oscurecimiento y abandonó casi general durante 2 décadas. La invención del algoritmo backpropagation ha desempeñado un papel vital en el resurgimiento del interés de las redes neuronales artificiales. Este es un método de entrenamiento de redes multicapa. Su potencia reside en su capacidad de entrenar capas ocultas y de este modo supera las posibilidades restringidas de las redes de una única capa. El concepto básico de este tipo de redes multicapa fue presentado en 1974 por Paul Werbos e independientemente reinventado por David Parker en 1982 y también presentado en 1986 por Rumelhart, Hindon y Williams. La duplicidad de esfuerzos y trabajos es frecuente en cualquier disciplina y más en el mundo de las redes neuronales de este tipo, debido a su naturaleza interdisciplinaria. Arquitectura de la red backpropagation. La unidad procesadora básica de la red backpropagation se presenta como podemos observar la imagen. Las entradas se muestran a la izquierda y a la derecha se encuentran unidades que reciben la salida de la unidad procesadora situada en el centro de la figura. La unidad procesadora se caracteriza por realizar una suma ponderada de las entradas llamadas SJ. Posterior a ello, presenta una salida AJ y tener un valor OJ asociado que se utilizará en el proceso de ajuste de los pesos. El peso asociado a la conexión desde la unidad I a la unidad J se representa por WJI y es modificado durante todo el proceso de aprendizaje. Para concluir, podemos decir que el aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado por un agente externo, el cual es llamado supervisor o maestro, que determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada.
El supervisor controla la salida de la red y en caso de que ésta no coincida con la deseada, se procederá a modificar los pesos de las conexiones con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada. En esta exposición mencionamos y explicamos las primeras redes neuronales artificiales, la cual hasta la fecha sirven de base para el desarrollo de las nuevas redes neuronales. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.